Iniciamos en 5, 4, 3, 2. Estamos al aire. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buen día. Bienvenidos sean todos a esta edición más de Banca Explica. Y bueno, un tema que muchos de ustedes nos han estado solicitando es todos los elementos de la banca digital. Y en específico, lo que vamos a ver el día de hoy, que es una herramienta que está siendo muy útil para muchas personas, dada la situación, el contexto actual que se está viviendo en el mundo. Y el día de hoy nos acompaña para darnos esta explicación sobre la herramienta CODI, Miguel Díaz. Él es el director general de sistemas de pagos e infraestructuras del Banco de México. Entonces, le doy la más cordial bienvenida de parte de la Asociación de Banco de México a Miguel. Gracias, Miguel, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Juan Luis, por abrirnos el espacio. Déjenme iniciar esta plática dándoles un poquito un resumen general de lo que vamos a ver. Entonces, primero les voy a explicar, voy a tratar de ir de lo general a lo específico. Entonces, les voy a explicar por qué el Banco de México está haciendo esto, cuál es nuestro objetivo final al estar generando este tipo de plataformas. Y después les voy a dar un poquito, digamos, ya la funcionalidad del ecosistema, cómo está desarrollándose el ecosistema, cómo va en términos de adaptación o de adopción por parte del público en general. Y finalmente, pues voy a cerrar con unas pequeñas conclusiones. Entonces, déjenme iniciar con la visión, el punto más general, la visión del Banco de México en términos de los pagos digitales. Entonces, el objetivo final es que todas las personas, independientemente de su pues, nivel educativo, de su nivel socioeconómico, independientemente de cualquier característica personal, puedan enviar o recibir pagos electrónicos al interior del país de una manera inmediata, sin comisiones, disponibles en cualquier momento y bajo una plataforma que sea verdaderamente segura y que tenga una transparencia muy clara en términos de cómo va fluyendo la transacción, de manera que cuando llegue a pasar algún elemento negativo, pues haya una claridad pues completa respecto a dónde está la responsabilidad en caso de que existiera algún inconveniente. Esto, ¿por qué tiene este objetivo el Banco de México? Porque al final del día, eh, eh, lo que nos interesa es que la forma en la que se realizan las transacciones no distorsione las decisiones económicas de los individuos que están tomando las decisiones. Es decir, si yo voy a comprar un producto o algún servicio que yo desee, pues que el medio de pago no sea algo que me lo evite o que haga más difícil el que yo pueda comprar algún bien o servicio. Esto, digamos, suena difícil a veces, pero cuando uno, por ejemplo, piensa en comercio electrónico y cuando uno habla con la gente que se dedica al tema de comercio electrónico, pues simplemente el hecho de que las cosas sean un poquitito más complicadas ya te reduce la probabilidad de que la persona compre en tu plataforma. Entonces, aquí lo que se quiere hacer es evitar que los medios de pago, que las formas en las que la gente pague, afecten las decisiones económicas que toman los individuos. Y eso es solo, digamos, desde la perspectiva del consumo, pero también podemos extrapolar esto a las decisiones financieras. Es decir, si yo quiero comprar un activo financiero, si yo quiero comprar cualquier cosa, el objetivo es que pues esta es la forma en la que se liquidan las transacciones no afecte de ninguna manera el cómo la gente toma sus decisiones económicas y qué es lo que decide comprar o qué decide no comprar. En este contexto, me gustaría también darles una visión general. El Banco de México tiene tres objetivos o tres finalidades principales, obviamente después de mantener el poder adquisitivo de la moneda, pero sus tres prioridades principales son la emisión de billetes y monedas, satisfacer la demanda de billetes y monedas, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano desarrollo del sistema financiero. Entonces, de esas tres finalidades u objetivos, les voy a dar un poquito la explicación de hacia dónde se enfoca esta situación y por qué el Banco de México se mete a generar este tipo de sistemas de pago al menudeo.
Aquí tenemos en la gráfica una pirámide de inclusión financiera. Entonces, piensen en la base de esta pirámide como todas las transacciones económicas y las transacciones financieras que realiza la gente en su día a día. Esas transacciones las puede realizar ya sea con efectivo del lado izquierdo de sus pantallas o con pagos electrónicos en el lado derecho. El efectivo verdaderamente es una forma muy eficiente de liquidar una obligación. Entonces yo saco el billete, entrego el billete, se liquida la operación y en ese momento me entregan mis bienes o servicios. Sin embargo, ahí muere esa transacción. Es decir, yo realizo mi transacción, hago la liquidación y ya no se puede sacar nada más de ello. Cuando uno empieza a realizar los pagos de manera electrónica, cada transacción que hago yo empieza a dejar un registro en las instituciones financieras involucradas. Y ese registro es beneficioso para las dos partes. Es beneficioso para el individuo que está comprando y es beneficioso para las entidades financieras que están proveyendo el servicio. ¿Por qué? Porque se empieza a conocer mejor al usuario, se empieza a conocer cuáles son las necesidades del usuario, se empieza a conocer cuáles son las características del usuario y esto permite a las instituciones financieras empezar a ofrecer servicios cada vez más desarrollados basados en la información que se generó con ese pago electrónico. Es decir, mientras en un lado el pago, pues básicamente se realiza, se liquida la operación y muere esa transacción, por el otro lado se empieza a generar una cadena de valor, que es yo empiezo a conocer al cliente y a la vez le puedo ofrecer al cliente cosas que le interesan y que pueden mejorarle su calidad de vida y que mejoran su inclusión financiera, por supuesto. Y entonces pasas ese primer peldaño en la pirámide de inclusión financiera, que son los pagos electrónicos, y empiezas a poder ofrecerle a este individuo, pues digamos, cuentas de ahorro, oportunidades de inversión, etcétera, y después vas subiendo y tienes productos financieros con mayor valor agregado, todo en esta pirámide de inclusión financiera. Esto es importante desde la perspectiva del Banco de México, obviamente, porque tenemos dos de nuestras finalidades perfectamente alineadas, que es la del buen funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano desarrollo del sistema financiero. Déjenme, les pongo un ejemplo para aterrizar esto como muy claramente. Imaginen ustedes una pequeña papelería, la tiendita de la esquina que tiene un ciclo estacional muy fuerte, es decir, que durante el verano pues las papelerías están un poquito con poca afluencia de clientes y después cuando entran los niños a la escuela hay una afluencia bastante significativa. Cuando las papelerías o cuando esta pequeña papelería del ejemplo cobra en efectivo, pues básicamente para un banco es muy difícil saber si le puede ofrecer un crédito o si le puede ofrecer una oportunidad de inversión y cuándo ofrecérsela. Van a ser ofertas genéricas lo que se le puede ofrecer a esta papelería cuando no se conoce cómo transacciona. Cuando empieza a realizar los pagos en electrónico, el banco, la institución financiera, empieza a entender que esta papelería tiene un ciclo estacional en donde tiene pues unos meses difíciles durante el verano y luego tiene unos meses buenos al principio del ciclo escolar. Esto lo que abre la posibilidad para la institución financiera es que conociendo cómo funciona y cómo está el ciclo transaccional para este pequeño negocio, pues le puede ofrecer una oportunidad de crédito durante el verano o le puede ofrecer una oportunidad de inversión cuando inicie el ciclo escolar. De esta forma empezamos a fomentar esta inclusión financiera y nuestro objetivo en el Banco de México es que pues todos los mexicanos tengamos acceso a esto y en mayor o menor medida empecemos a recibir servicios financieros con mayor valor agregado. Ahora, ¿cómo empezamos a avanzar hacia ese mundo en el que queremos estar, donde todos los mexicanos puedan tener y recibir pagos electrónicos de manera inmediata? Pues ya tenemos cierta infraestructura existente en el país. Entonces, por un lado, tenemos el SPEI, que fue un desarrollo del Banco de México ya que tiene ya bastante tiempo, desde el 2005, y que funciona bastante bien. Es un sistema que permite los pagos muy rápido, en segundos, ¿no? La liquidación es en tiempo real. Y al final del día es la infraestructura de los mercados financieros, es decir, el sistema de pagos más importante del país cuando lo ve uno desde la perspectiva de los montos que se procesan en el interior. El objetivo es empezar a transformar, o ya ha empezado una transformación del SPEI a no solo ser un sistema de alto valor, sino que se ha venido transformando de manera muy acelerada y muy fuerte en un sistema de pagos que permite pagos al menudeo. Ahora, digamos, ¿qué es lo que está sucediendo con el SPEI? ¿Se ha vuelto, por qué no se ha vuelto un esquema para realizar mis pagos al menudeo en la tiendita de la esquina?
pese a que las condiciones están puestas para que el pago se pueda realizar en segundos. Es decir, si yo tuviera ya actualizada la cuenta del tendero de la esquina, pues yo básicamente podría lanzar un SPAY en unos pocos segundos. Sin embargo, hay procesos que son, digamos, no complicados, pero sí engorrosos. Por ejemplo, si yo quisiera mandar el pago, tendría que poner el número de cuenta del tendero, el nombre del tendero, el RFC del tendero, el concepto del pago, etcétera, etcétera. Y cuando uno empieza a pensar en eso, pues la verdad es que se vuelve mucho más atractivo hacerlo a través de otras formas. Y es por eso que sobre el SPAY se monta la infraestructura del código que les voy a explicar a continuación. Pero antes de explicarles más a detalle el cómo funciona el código, déjenme contarles un poquito el entorno en el que se desarrolla el código y hacia dónde puede ir. Entonces, en 2019, para darles un poco un punto de referencia, en 2018 había aproximadamente 8.3 millones de personas que estaban utilizando aplicaciones financieras, aplicaciones de instituciones financieras. En 2019 hay aproximadamente 12.2 millones de mexicanos que están utilizando las páginas o smartphones para realizar operaciones financieras a través de sus instituciones. Y 13.5 millones de personas que han realizado operaciones en banca por Internet. Ahora, a esto, la verdad es que, digamos, son números altos, pero cuando uno lo compara con el número de personas que tienen un teléfono inteligente y que podrían simplemente hacer un download o bajar una aplicación de una institución financiera y abrir una cuenta nivel 2 de manera remota, la verdad es que hay un diferencial muy significativo. Tenemos 76.2 millones de personas con teléfonos inteligentes y ahí tenemos una gran oportunidad. Como sistema financiero, como país, tenemos una gran oportunidad que es cómo hacemos para transitar de un esquema de inclusión digital profunda con estos 76.2 millones de mexicanos que tienen acceso a teléfonos inteligentes, cómo transitamos de que tengan el teléfono inteligente a que lo utilicen para hacer transacciones financieras. Entonces, ese es uno de los retos y el CODI es un granito de arena más o una funcionalidad más que empieza a empujar hacia esa dirección. Obviamente todos los esfuerzos de las instituciones financieras, de los bancos en particular, por mejorar las experiencias de los clientes en sus aplicativos, etcétera, todos esos son granitos de arena que van tendientes hacia jalar a estos 72.6 millones de personas, 76.2 millones de personas de una inclusión digital hacia una inclusión financiera más profunda. Entonces, CODI es esta nueva forma de pagar en México y el objetivo es que le acerquemos el SPAY o la utilización sencillita del SPAY hacia los teléfonos inteligentes. Es decir, ¿cómo le hacemos para facilitar la experiencia del usuario y que no solo sea desde una institución financiera, sino que pueda ser de cualquier institución financiera a cualquier otra institución financiera? Y ahí es como surge el CODI, que es pues básicamente un esquema facilitador de transacciones electrónicas, un esquema que permite cobrar y pagar pues de manera casi inmediata, basándose en la infraestructura completa que se tiene pues ya montada del SPAY y también de las transacciones que se hacen al interior de cada banco. Entonces, CODI, déjenme, les doy un resumen de las características principales del CODI. Entonces, al momento en el que a ver, déjenme, me doy un pasito para atrás con estos datos de inclusión financiera, que tenemos 76 millones de teléfonos, tenemos nada más 12 millones de personas que están utilizando apps, y aquí el CODI es una funcionalidad que nos va a permitir simplificarle la vida de manera que algunos de esos 76 millones empiecen también a subirse a la funcionalidad. Para esto, para que la gente se empiece a subir, estamos compitiendo contra un medio de pago que es muy eficiente desde la perspectiva del usuario final, que es el efectivo. Si yo cuando agarro un billete de 100 pesos, voy a la tiendita de la esquina, entrego el billete de 100 pesos, me entregan el bien o servicio, y digamos, lo peor que puede pasar es que el señor de la tiendita no tenga cambio, con lo cual pues va a pasar un poquito más de tiempo, pero al final del día yo liquido mi transacción, el señor de la tiendita me entrega, o la señora de la tiendita me entrega mis bienes o servicios y ya estamos del otro lado. Entonces, teníamos que crear una experiencia parecida a lo que sucede en el efectivo,
pero mejorar con respecto a lo que sucede en el efectivo. Entonces, por un lado, tiene que ser muy eficiente. El CODI tiene que ser muy eficiente, igual que lo es pues, el entregar un billete en la tiendita. Tiene que ser muy seguro, es decir, la gente tiene que estar tranquila de que su dinero no se va a perder, tiene que estar tranquila de que su transacción va a pasar y que si le quitan los recursos, le van a entregar los bienes y servicios por los cuales se le quitaron los recursos. Tiene que estar disponible 24/7 porque al final del día la actividad económica está activa los 24 días, digo, los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y un elemento que fue muy importante en el desarrollo del CODI es que la percepción de la gente en términos del uso del efectivo es que es gratuito. Es decir, cuando tú le preguntas a la gente cuánto cuesta pagar con un billete de 100 pesos, pues no cuesta nada pagar con el billete de 100 pesos. Cuando en cambio te mueves hacia un medio de pago electrónico, ese es pues un elemento que le preocupa a las pequeñas tienditas, ¿no? De decir, bueno, yo tengo un cierto margen de ganancia, si ese margen de ganancia lo tengo que recortar por recibir un pago electrónico, la verdad es que mejor me quedo con el billetito y entonces no permitimos que la gente empiece a escalar en esa pirámide de inclusión financiera, ni desde la perspectiva de los consumidores, ni desde la perspectiva de los pequeños tenderos. Entonces, en resumen, el CODI tenía que ser un ecosistema eficiente, seguro, disponible las 24 horas, los 7 días de la semana y tenía que ser gratuito de cara al público para poder competir y para poder jalar a la gente que hoy vive en el efectivo y poder empezar a enseñarle este mundo del pago electrónico que le puede ser útil. Ahora, para subirse al CODI, lo único que necesita la gente son dos cosas: tener una cuenta con una institución financiera que esté participando en el SPAY y tener un teléfono inteligente que le permita bajar aplicaciones móviles. Esos son los dos requerimientos básicos. Y obviamente el primer requerimiento pues también se puede pues ver como mucho más sencillo, dado que la regulación establece que las instituciones financieras pueden abrir cuentas de manera remota, es decir, con tu mismo celular. Si no tienes una cuenta, tú podrías abrir una cuenta nivel 2 con simplemente sacarte una selfie y tomarle una foto a tu credencial de lector o alguna identificación oficial y eso ya te permitiría abrir una cuenta nivel 2. Entonces al final del día se reduce a que la gente tenga un teléfono celular y dado que tenemos 76.2 millones de personas con teléfonos celulares, pues la verdad es que hay un área de oportunidad muy significativa para meter la inclusión financiera a través de esto. En términos de los beneficios, y ahorita, como les dije al principio, les estoy contando el punto general y después ya voy a ir a los específicos de cómo funciona. En términos de los beneficios para el cliente que realiza las transacciones, para quien realiza el pago, pues es que sea simple, que sea inmediato, ¿no? Que no se le cobren comisiones y que tenga altos estándares de seguridad. Entonces, básicamente, otra vez, un poquito como lo expliqué antes, tenemos que replicar el esquema del efectivo y ponerle un poquito de beneficios adicionales, como puede ser, por ejemplo, que después de un tiempo de utilizar esto, pues los bancos y las instituciones financieras te van a conocer un poco mejor y te van a poder ofrecer mejores servicios. Y después, desde la perspectiva de los comercios, una mejora significativa con respecto a la utilización de otros medios de pago electrónico, pues es que la liquidación es inmediata, igual que en el efectivo. En otros medios de pago electrónico tienes que esperar 24, 48 horas para que se dé la liquidación. Con el CODI la liquidación es inmediata, entonces si te paga un cliente, tú puedes voltearte inmediatamente y pagarle a un proveedor, de manera que no tienes un problema de manejo de liquidez con este medio de pago electrónico, igual que no lo tienes con el efectivo. El tema de que las transacciones no tienen costo para los usuarios, porque como les dije, pues muchos de los pequeños negocios sí tienen una preocupación significativa de que sus tasas de utilidad pues se ven reducidas si deciden saltarse al uso de medios de pago electrónico. Reducción de los costos y riesgos respecto al manejo del efectivo, que esto va más bien hacia empresas un poquito más grandes, donde ya se identifican los costos del efectivo. Es decir, desde la visión del consumidor, los costos del efectivo parecen cero. Cuando uno ya lo empieza a ver desde una perspectiva de empresa, pues los costos del manejo del efectivo se empiezan a volver bastante significativos. Y otra vez, al final, el tema del no cobro de comisiones es un elemento muy relevante que debe estar ahí para incentivar a la gente a utilizar. Ahora, déjenme saltar ya a la parte de más práctica de la utilización de CODI. Entonces, para empezar a pagar
Con CODI lo único que se tiene que hacer es uno entra a la aplicación de su institución financiera. Para pagar es necesario hacerlo desde la aplicación de su institución financiera. Aquí ha habido cierta confusión porque el Banco de México tiene una aplicación específica de CODI para cobrar. Se las voy a explicar un poquito más adelante, pero para pagar se necesita la aplicación de la institución financiera porque al final del día es la institución financiera la que maneja los recursos del cliente, la que controla la entrada y salida de los recursos del cliente, que autentica al cliente, etcétera. Entonces, por eso tiene que ser desde la aplicación de la institución financiera. Entonces, bajas el app de la institución financiera, dentro del app te metes a la sección de CODI, y básicamente le das registrarse en la sección que tiene de CODI todas las instituciones financieras participantes en el SPEI, le dan registrarse, te van a mandar un mensajito con un SMS, introduces el SMS en tu aplicación financiera y estás listo para empezar a pagar. Ahora, si quieres cobrar, además de estos pasos anteriores, tienes que hacer un par de cosas más, que es básicamente eliges la cuenta donde quieres recibir tus pagos. Ahí en tu misma aplicación de la institución financiera eliges la cuenta donde quieres recibir los pagos. Y después, esto no lo hace el usuario, pero en la parte de atrás se abona 1 centavo a la cuenta del usuario. Y este abono es simplemente para verificar de quién es la cuenta. Y después recibes una notificación de que tu cuenta ya ha sido validada. Entonces, esto que les conté como en 5 minutos, en realidad sucede en menos de 1 minuto. Bueno, lo que te tardes en hacer, en copiar el SMS en tu teléfono, se actualiza, se valida el que puedas realizar pagos y después seleccionas tu cuenta y recibes un mensaje de que tu cuenta para recepción de pagos ha sido validada y ya estás listo para cobrar y para pagar con CODI. Ahí no hay mucha ciencia ni mucho más que explicar. Entonces, una vez que se hace este proceso de registro, que toma, como les dije, menos de 1 minuto en general, ya puedes empezar a cobrar. Entonces, déjenme, les muestro aquí, tenemos un par de flujos que son muy parecidos, entonces nada más me voy a enfocar en uno y después les voy a explicar nada más las diferencias del segundo flujo de cómo se realizaría un pago pensando en este pequeño comerciante, ¿no? Después podemos generalizar para los grandes comercios, hay otras formas de utilizar el CODI para hacerlo por internet, para hacerlo por diferentes medios, pero me voy a enfocar ahorita en la forma más sencilla de utilización de CODI. Entonces, tú tienes un tendero, ¿no? Y lo que hace el tendero es que se mete a su aplicación, a la aplicación de su institución financiera, o en este caso, para cobrar, también se pueden meter a la aplicación del Banco de México para generar códigos QR para solicitar un cobro. Por cierto, la activación con la aplicación del Banco de México solo incluye el proceso de registro, se hace el proceso de registro completo y funciona exactamente igual que con las instituciones financieras. Pero entonces el tendero ya tiene el app de su aplicación financiera y entonces se mete a la sección de CODI, le pone cobrar. Y después de ponerle cobrar, lo único que tiene que hacer es meter el monto de la operación. ¿Sí? 125 pesos por abarrotes. Entonces pone 125, le da a aceptar y se le genera un código QR y se le genera un mensaje de NFC. Es decir, aquí lo que está sucediendo es que el tendero le está informando o le está generando la información para enviársela al usuario, de manera que pues ya el usuario no va a tener que meter ni el nombre del tendero, ni la cuenta del tendero, ni el monto del pago, ni nada de esto. Todo se va a hacer automáticamente a través de la lectura de este QR que generó el tendero. Y la forma de generar el QR, como les dije, es muy sencilla. Abre su aplicación financiera, introduce el monto, le da a aceptar y ya se generó el QR o el mensaje de NFC, que básicamente es un mensaje de cobro. Esto sustituye digamos, cuando uno va a la tiendita y cierra la transacción, el tendero le dice son 125 pesos, págueme aquí. Pues esto es básicamente lo que está haciendo el tendero generando ese QR. Está diciendo, ¿sabes qué? Aquí me tienes que pagar 125 pesos a tal cuenta que está en nombre de tal persona. Y eso es lo que se genera en el QR. Ahora, de ahí hay 2 formas de hacerlo, que esta es la variante que les decía. Entonces, el tendero, por ejemplo, ahora que estamos en un tema de sana distancia, que estamos en un tema donde las compras a distancia pues son cada vez más recurridas, el tendero puede mandar una imagen del QR al comprador
o bien, digamos, en el caso de que el comprador y el vendedor están en la tiendita presente, nada más le enseña el código QR. Entonces, el avioncito este que están viendo en la diapositiva es, ya que generé mi QR como vendedor, envío el mensaje de cobro, es decir, la imagen de este QR hacia el comprador, y después el comprador recibe ese QR, lo lee con la aplicación de su institución financiera, es decir, abre la aplicación de su institución financiera, de su galería selecciona el QR que le envió el vendedor, y finalmente le presentan una pantallita donde viene ya toda la información de, pues, el tendero es X, le está queriendo cobrar 125, 350 pesos de abarrotes, lo que sea, con esta referencia numérica, y ahí pues tienes que aceptar o rechazar ese pago. Entonces, este momento es muy importante en donde tú empiezas a revisar si verdaderamente es algo que tú estás consumiendo, si la persona a quien le estás pagando es pues, la que sale en tu notificación, y entonces le das a aceptar, te identificas como si mandaras una transacción de SPAY normal con tu banco, es decir, pones tu NIP o pones tu huella digital o tu iris o tu cara o lo que sea que tu banco haya definido para lanzar una transacción, das a aceptar e inmediatamente reciben una notificación en sus aplicaciones, tanto el tendero como el comprador. Entonces, este es el esquema no presencial, donde pues básicamente me envían o me piden por teléfono una cierta canasta de bienes y servicios. Yo envío mi QR una aplicación de mensajería o con mail o con un SMS, con lo que sea, y después se acepta y se realiza el pago. Entonces, son lo que expliqué también otra vez en muchas palabras, se realiza esto en unos poquititos segundos, es decir, el comprador, el vendedor genera el código y lo comparte, y después el comprador recibe el mensaje, lo lee, verifica la información, la acepta, y entonces reciben una notificación de que el mensaje ya fue pagado. Esto sucede, digamos, y ahí ven el avioncito entre el 2 y el 3, que es cómo estoy mandando esa solicitud de cobro desde el comprador al vendedor. Lo puedo mandar por internet, o bien lo puedo hacer de manera física, que es básicamente, aquí estoy repitiendo exactamente las mismas diapositivas, pero aquí entre el caso 2, el punto 2 y el punto 3, lo que tienes es que pues el tendero, en lugar de enviarme un mensaje con el código QR, simplemente me enseña o me presenta el QR que generó, y yo como comprador abro la aplicación de mi institución financiera, escaneo ese QR, y el resto de los pasos son exactamente iguales. Entonces, lo único que cambió entre el flujo anterior y este flujo que les estoy presentando ahorita es si mi consumidor está enfrente de mí o si mi consumidor está a distancia. Entonces, esto abre la posibilidad de empezar a cobrar a distancia para estas pequeñas tienditas que no necesariamente habían tenido acceso en el pasado a hacer un cobro electrónico, y menos hacer un cobro electrónico a distancia con claridad de que el pago fue liquidado y fue realizado inmediatamente. Estos son la funcionalidad básica del CODI, y es la funcionalidad que se está empujando un poquito para que funcione en las pequeñas tienditas, para que funcione. Si yo le debo a mi compadre 50 pesos, mi compadre me puede mandar este QR y yo lo único que hago es que lo leo como si él fuera un vendedor, etcétera. Entonces, permite todo tipo de transacciones, ya sea que yo sea un consumidor comprándole un pequeño o gran comercio, o ya sea que seamos pues, dos personas comunes y corrientes realizándonos una transacción para pagar la comida, para pagar cualquier cosa, para pagar el mantenimiento, para pagar lo que sea. Se puede hacer esto. No hace diferencias el CODI respecto a de quién vienen o a quién van las operaciones. Este es un punto muy importante. Desde la perspectiva de los pagos electrónicos, siempre se ha hecho una diferencia entre pues quién es el que está recibiendo, quién es el que está enviando el pago, sobre todo por una perspectiva más comercial. Aquí lo que trata de hacer el CODI, y consistente con la visión que tiene el Banco de México de permitir que todos los mexicanos, independientemente de a qué se dediquen, cuál es su background o su historial, que todos puedan realizar el pago con la misma calidad, con los mismos controles de seguridad,
con la misma eficiencia, etcétera, etcétera. Entonces es un poco democratizar el uso del pago electrónico, permitir que cualquier persona haga el pago electrónico y que utilice el SPEI de la manera más amplia posible. Entonces, eso es cómo funciona en general el ecosistema de CODI. Esa es la forma más común en la que se puede utilizar. Como les comentaba, hay otras formas en las que se puede utilizar el sistema, por ejemplo, para los comercios más grandes o para, pues digamos, grandes distribuidores o grandes empresas. Lo que pueden hacer es que, digamos, pueden enviar mensajes por internet de manera que pues no se basa esto en tener dos teléfonos celulares, que en muchos casos es inviable. Tú podrías, por ejemplo, hacer un desarrollo que permitiera que las cajas registradoras de los supermercados, por poner un ejemplo, pues te puedan recibir el código. De hecho, ese ya es el caso y ya tenemos dos cadenas de supermercados que son Chedraui y La Comer, recibiendo pagos con CODI, y ANTAD también ya tiene la funcionalidad para subir a sus agremiados a operar con CODI. Entonces, se va avanzando también desde esa perspectiva. Ahora, déjenme saltar y explicarles un poquito lo que les había quedado de ver de qué se trata la aplicación de CODI del Banco de México. Entonces, muchas veces, sobre todo para el pequeño tendero, otra vez, lo que sucede es que no necesariamente está el tendero atendiendo el negocio. A veces deja algún encargado, a veces, por ejemplo, en un negocio de restaurantes, pues el mesero es el que está cobrando, etcétera. Entonces, no necesariamente las personas estarían pues muy contentas dándoles la aplicación de la institución financiera, dado que en esa aplicación de la institución financiera, pues la persona que está cobrando podría haber saldos, podría haber movimientos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí entra de manera muy natural la aplicación que desarrolló el Banco de México de CODI, que lo único que permite es realizar cobros. Como les comentaba al principio, no se puede pagar desde la aplicación del Banco de México porque simplemente nosotros no tenemos acceso a las cuentas de los usuarios, pero lo que sí podemos es generar esos mensajes de cobro, que es lo que les comentaba en el desarrollo anterior, en el que el tendero pues básicamente le dice al comprador o la persona le dice a la otra persona en dónde le tiene que pagar, cuánto le tiene que pagar, cuál es el concepto del pago, etcétera, etcétera. Con esta aplicación del Banco de México, tú puedes, por ejemplo, darle esta aplicación en un teléfono a los dependientes o a los encargados, y lo único que se hace es que se registra la cuenta del negocio para la recepción de los pagos, y después de ese registro, cualquier cobro que se hace desde esa aplicación en ese teléfono va a caer en la cuenta básicamente del comercio, la que fue registrada con la aplicación de CODI, y eso permite, por ejemplo, dejar dependientes, o permite que se dé una gama de casos de negocio, pues digamos que no necesariamente se permite cuando le tienes que dar acceso completo a tu aplicación financiera a una tercera persona. Déjenme saltar ahorita. Esa es un poco la funcionalidad, como que les traté de dar una visión general. Si quieren, después abrimos para las preguntas, pero ahorita déjenme brincar a cómo vamos. Esto iniciamos en octubre del año pasado, y las instituciones financieras han trabajado fuertemente para arreglar detalles, para ir mejorando la experiencia de usuario en todas y cada una de las aplicaciones de las instituciones participantes. Y hemos logrado de manera conjunta entre el Banco de México y las instituciones financieras pues llegar a un ecosistema mucho más estable. Ahorita lo que les puedo mencionar es que ya empezamos a tener una masa crítica bastante significativa. Tenemos 3.700.000 cuentas validadas, es decir, 3.700.000 personas ya pueden empezar a cobrar y a pagar a través de CODI. Y esto nos abre un poco, déjenme, me doy un pasito atrás. Cualquier sistema de pagos tiene un problema de fondo. Bueno, no es un problema, pero es un reto de fondo, que es el reto del huevo o la gallina. ¿Qué es primero? ¿Primero tengo que conseguir consumidores o primero tengo que conseguir negocios? Entonces, aquí obviamente el CODI enfrenta exactamente ese reto. Y es un reto que hemos tratado de empujar de los dos lados. Hemos tratado de subir comercios, hemos tratado de subir personas. Y este número de 3.700.000 personas, cuando uno lo compara con el número de personas que realizaron
alguna operación a través de una app, que eran 12 millones, si recuerdan, pues digamos, ya casi estamos en una tercera parte de las personas que tuvieron una interacción con una aplicación financiera, ya casi una tercera parte de esas personas están subidas en el ecosistema, lo cual ya nos permite tener una masa crítica que pues va a empezar a permitir que en cuanto empiecen a surgir más y más negocios, se empiece a utilizar de una manera pues más amplia el ecosistema. Obviamente, como dije, es una cuestión de huevo y gallina. Y cuando lo comparas con lo que sucede en otras latitudes, por ejemplo, lo que pasó en China o lo que pasó en India, se ven cosas muy parecidas, que es primero una adopción gradual hasta que llegas a un punto donde se genera una masa crítica y después de ahí empieza a explotar la utilización del sistema de manera muy significativa, pero primero tienes que llegar a esa masa crítica de los dos lados del mercado. Ahora, estas 3.700.000 cuentas validadas por cómo está diseñado el ecosistema, por este esquema de no hacer una diferenciación entre compradores y vendedores o entre compradores de cierto tamaño y vendedores, o perdón, entre vendedores de cierto tamaño, etcétera, están todos metidos dentro de estas 3.700.000 cuentas. Entonces aquí es difícil identificar cuántos de estos son compradores puros, cuántos son pagadores puros, porque al final del día el ecosistema te permite pagar y comprar. Entonces lo importante de esta lámina es mostrar que tenemos ya un número significativo de usuarios que estarían listos para utilizar el ecosistema en el momento en el que se empiecen a desarrollar más opciones o más puntos de compra, ¿no? Sobre este punto, me gustaría compartir con ustedes que tenemos alrededor ya de 140, un poquito más de 140 entidades distintas a los participantes del space. Es decir, esto no incluye a los bancos o a las entidades financieras que participan en el space, sino que son entidades separadas. Es decir, son desarrolladores que están buscando cómo generar pasarelas de pago que incluyan CODI. Son grandes comercios que están buscando introducir CODI a su funcionalidad y a su ecosistema. Son, digamos, todo tipo de entidades que las podemos categorizar de tres formas. Están los desarrolladores, que son los que ofrecen servicios, ¿no? Es decir, yo desarrollo una funcionalidad para generar mensajes de cobro y entonces la ofrezco, por ejemplo, a portales de comercio electrónico para que puedan cobrar con CODI. O yo desarrollo y se lo ofrezco a pequeñas tienditas como una solución que puedan ellos implementar desde su teléfono celular. También tenemos grandes comercios, que es la segunda gran categoría, que es, digamos, comercios que tienen un tamaño significativo, como poder hacer desarrollos propios en términos de generación de mensajes de cobro. Y tenemos también comercios desarrolladores, que es un poco una mezcla entre los dos anteriores, donde desarrollan para su propia utilización, pero también empiezan a ofrecer el servicio a terceros interesados. El proceso de incorporación para comercios es, pues, digamos, si ya tienen el desarrollo, lo único que se tiene que hacer es una certificación muy rápida con el Banco de México, pero creo que lo más importante de esta lámina es el mostrarles que hay un interés muy fuerte de empresas muy grandes que van a empezar a ofrecer la posibilidad de pagar con CODI. Y aquí pues les presento nada más un subconjunto limitado de empresas que están en cierto grado de avance. Actualmente operando tenemos a Chedraui, como les decía, la Comercial Mexicana y ANTAD, que ya tiene una solución disponible y que está tratando o está distribuyendo ya entre los diferentes asociados del ANTAD. Y después tenemos EX Agency, que es un desarrollador que ofrece servicios a terceros, ¿no? Estos le están vendiendo las soluciones a comercios. Y después abajo ven diferentes empresas que están haciendo desarrollos y que van en distintos niveles cada una de desarrollo, pero lo que esperamos ver es que en los siguientes meses empiecen a salir varias de estas empresas a ofrecer la posibilidad de pagarles con CODI. Pues básicamente este es el material que teníamos para presentarles. Por un lado está el tema de cobrar o pagar con la aplicación de tu institución financiera o de solamente cobrar con la aplicación de CODI. Y pues ahí tienen esta posibilidad de utilizar el CODI para diferentes situaciones, las apps de las aplicaciones de las instituciones financieras, el desarrollo que hizo el Banco de México para teléfonos inteligentes, los desarrollos particulares que se puedan hacer para comercio electrónico, etcétera. Entonces, déjenme cortar
en este momento lo que yo les estoy presentando para ver si tenemos preguntas de parte del público en general, y si quieren información, digamos, genérica del ecosistema de Codi, pueden visitar la página www.codi.org.mx, y ahí van a encontrar estadística, van a encontrar pues algunos tutoriales para cómo utilizar el ecosistema. Pero bueno, paro aquí para ver si hay preguntas. Muchísimas gracias, Miguel, por la claridad con la que nos has presentado y el dar a conocer esta herramienta que, como nos señalaste, es muy sencilla, que hoy nos puede ayudar muchísimo ante la situación actual y que pues es una herramienta innovadora, que va a permitir ayudar a muchísima gente pues, a incluirse al sistema financiero y hacerlo de forma muy, 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 muy fácil. De verdad que bueno, pues ahora vamos a pasar a las preguntas. Ya nos están llegando varias. Una de las primeras preguntas que tenemos: ¿se puede agregar CODI como método de pago en e-commerce? Sí, digamos, al final del día, al ser una solicitud de cobro, para el e-commerce funciona muy bien el CODI. La experiencia, déjenme les cuento un poquito cómo funcionaría. Una de las potenciales experiencias, hay muchas formas en las que se puede implementar esto, pero una de las potenciales experiencias es, pues yo tengo mi carrito, ¿no? Ya estoy listo para pagar, le pongo en algún botón pagar con CODI, y ahí se abren dos posibilidades. Si tú ya tienes el teléfono del cliente guardado en tus registros, lo que puedes hacer es, pues ya ni siquiera le pides el número de teléfono, lo que haces es que le mandas un mensaje de cobro al teléfono que tienes registrado para esa persona. En caso de que no tengas registrado el número de teléfono para esa persona, le pides su número de teléfono celular, la persona mete su número de teléfono, le da a aceptar, y le cae una notificación push a través de internet a la aplicación financiera que tenga registrada el cliente, y entonces fluye todo tal cual como les mostré en los casos pasados. Otra forma, por ejemplo, de implementarlo en el e-commerce es, sabes que yo estoy listo, ahí está mi carrito, le doy pagar con CODI, y lo que puede hacer, por ejemplo, es que me presente en la pantalla de mi dispositivo, de mi computadora, un QR tal cual. Lo que hago yo es, digamos, ya sea de la galería, saco un screenshot de, si, por ejemplo, pensando en el caso en el que estoy yo utilizando mi teléfono móvil para realizar la compra en el e-commerce, saco un screenshot del QR, voy a mi aplicación financiera, jalo el screenshot desde leer el QR code, y ya básicamente puedo empezar a pagar. Entonces, el sistema fue desarrollado con la mayor flexibilidad posible, de manera que se puedan implementar muchos casos de negocio. Entonces, hay casos de negocio, puede ser que sea preocupante o que no le guste a algún e-commerce el tema de que tengan que sacar un screenshot, lo que sea, pues entonces en ese caso se puede mandar un mensaje a través de internet, se manda una notificación push. Esto como funciona es, eh, eh, se registra el e-commerce o compra los servicios por parte de un desarrollador. No pueden cobrarles por operación, pero sí les pueden cobrar por el desarrollo general para que puedan empezar a realizar las operaciones. Pero entonces, digamos, compro ese desarrollo o yo desarrollo yo mismo esa conectividad. Y lo que sucede en el momento en el que, pues, digamos, el cliente solo ve lo que les comenté, le aprieto el botón, le pongo mi número de teléfono, o simplemente el e-commerce toma el número de teléfono o los registros y envía una notificación a Banco de México. De Banco de México lo que hacemos es que la lanzamos al teléfono de la persona que está comprando, al teléfono que nos está mandando el e-commerce, y entonces cae la notificación de push ya directamente a la aplicación bancaria o a la aplicación de la institución financiera que tiene el comprador, da a aceptar, y entonces se manda la notificación push al comprador de que ya se realizó, de que ya le cobraron, y una notificación push al servidor del e-commerce, de manera que sabe que ya pues, se cerró la transacción, de que ya tiene el dinero depositado en su cuenta, y por lo tanto pues ya puede liberar los bienes o los servicios que esté vendiendo por e-commerce. Gracias, Miguel. Pues así de sencillo y así de fácil, ¿eh? Sí. Otra que nos hacen: ¿en algún momento se podrá ligar tarjetas de crédito a la aplicación? Mira, al final del día, déjenme les explico, esto es una decisión de las instituciones financieras. Entonces,
el ecosistema, desde la perspectiva técnica, puede permitir la utilización de cualquier medio de pago sin ningún problema. Sin embargo, hay un elemento importante que sí se tiene que considerar. Cuando tú utilizas una tarjeta de débito, lo que estás haciendo es que estás jalando tu propio dinero que tienes inmediatamente. Cuando tú jalas una línea de crédito, lo que estás haciendo es solicitando, o digamos, que te ejerzan esa línea de crédito y después tienes tú, pues dependiendo de en qué momento de tu periodo de facturación lo hagas, pues tienes 30 días que no tienes que pagar este recurso. Este es pues un tiempo en el que pues el banco tiene que hacer frente o la institución financiera tiene que hacer frente a los costos financieros de haber ofrecido esta línea de crédito y ya tienen sus estructuras establecidas para ello. Entonces, el equivalente de mandar un CODI, dado que se hace liquidación inmediata y los recursos pasan inmediatamente de un banco hacia el otro, de la cuenta del usuario hacia la cuenta del receptor, es el equivalente exacto a sacar dinero de un cajero con tu tarjeta de crédito. Y por eso es que las instituciones financieras cobran por digamos, una proporción de los retiros en cajero cuando estás utilizando tu tarjeta de crédito y no así cuando estás utilizando tu tarjeta de débito. Entonces, desde esa perspectiva, ¿se puede usar el sistema? Sí, sí se podría utilizar el ecosistema. La utilización de los números de cuenta para tarjetas se puede incluir en el ecosistema sin ningún problema, pero es una decisión a la que no se ha llegado desde las instituciones financieras y dado que el elemento más importante para el tema de inclusión financiera es el tema de tarjetas de débito, pues creemos que con tarjetas de débito podemos iniciar este ecosistema de manera muy, muy adecuada. Gracias, Miguel. Otra pregunta que te hacen es, ¿cuáles son las instituciones financieras que ofrecen el servicio de pagos o cobros a través de CODI? Miren, son muchas, entonces para no mencionar algunas y otras no, les recomiendo que vean la página de codi.org.mx y ahí tenemos claramente identificados a todas las instituciones financieras que participan en el ecosistema de CODI. De hecho, digamos, si siguen ustedes los links e información ahí, podrán ver algunos listados en donde aparece con qué instituciones financieras se puede abrir una cuenta de manera remota, ¿no? ¿Cuáles son las instituciones financieras que ofrecen tanto emisión de mensajes de cobro como los pagos, etcétera? Pero de manera general son prácticamente todos los participantes del SPEI. Los únicos participantes en el SPEI que no están, digamos, obligados a participar en el CODI son aquellos que tienen menos de 3,000 cuentas de clientes. Entonces, prácticamente cualquier banco comercial, cualquier SOFIPO que participe en el SPEI o cualquier SOCAP que participe en el SPEI, la mayoría están metidas en el ecosistema. Gracias, Miguel. Te voy a contar estas dos que nos dicen, ¿se pagan comisiones por usar CODI? ¿Y cuál es el monto máximo que puedo pagar con CODI? Sí, no se pagan comisiones por usar CODI. Justamente un principio básico en el que pues hubo mucha discusión y hubo mucho análisis por parte de las instituciones financieras y por parte del Banco de México es, dado que tenemos este objetivo de subir a la gente que hoy utiliza el pago en efectivo, ¿cómo le podemos hacer? Entonces, si nosotros generamos una comisión por la utilización de CODI, pues simplemente pues no va a tener competencia el efectivo. Es imposible llegarle a un tendero que percibe que cuando yo le pago 100 pesos con un billete, él recibe 100 pesos y se puede voltear y pagar esos 100 pesos completos a decirle al tendero, ¿sabe qué? Usted cobró 100 pesos, pero ¿qué cree? Le van a llegar 98 pesos pasado mañana. Entonces, pues cuando uno presenta al comerciante, a la comerciante con esta situación, pues la verdad es que la reacción pues es muy clara de decir, pues no, mejor me quedo con mi billetito porque de ese billetito no me comen los 2 pesitos, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante, el que no hay comisiones por transacción en el CODI. Ahora, hay, por ejemplo, para los grandes comercios, obviamente se requieren ciertos desarrollos que se deben hacer y entonces estas empresas o incluso los bancos que puedan ofrecer servicios integrados de CODI pueden cobrar por esos desarrollos integrados, pero nunca por las operaciones. Es decir, yo como banco, como institución financiera, puedo ofrecer un servicio de una pasarela de pagos que se integra con el manejo de inventarios o que se integra con algún otro sistema de cuentas de los clientes, ¿no? Y desde esa perspectiva sí que puedo generar pues valor agregado
para cobrar. Entonces aquí el punto es que el pago per se debe ser algo que no cobra ninguna comisión. Después, si le ponemos cosas adicionales al pago, si vestimos ese pago en términos, por ejemplo, de que te hago un análisis de la información, de que te hago análisis de patrones sobre la información de los pagos que estás recibiendo, de que te meto en un programa de lealtad, no sé, hay como muchas cosas que se pueden montar sobre el pago, pero el pago por sí mismo no se debe cobrar y el pago por sí mismo no se puede condicionar a la contratación de alguna otra funcionalidad, entonces está separado. En términos del monto máximo, aquí hay cierta confusión en el aire, pero déjenme tratar de explicarlo. Lo que tenemos es que cualquier operación menor a 8,000 pesos que se realice por CODI debe ser aceptada tanto desde la perspectiva del envío como desde la perspectiva de la recepción. Es decir, todos los participantes en el CODI tienen la obligación de enviar operaciones de CODI y de recibir operaciones de CODI menores a 8,000 pesos. Esa es la obligación clarísima. Ahora, hay instituciones financieras que tienen ciertos requerimientos adicionales, cuyos clientes tienen requerimientos adicionales. Es decir, hay algunas tiendas que los 8,000 pesos no necesariamente les arreglan toda su gama de solicitudes y entonces algunas instituciones financieras han abierto la posibilidad de que sus clientes paguen más de 8,000 pesos. Entonces, se puede pagar lo que sea con CODI, o sea, los montos no están limitados, se limitan a nivel de las instituciones financieras, dependiendo de los controles de riesgos y de los manejos de liquidez que se tengan. Entonces, no hay un límite máximo, lo que hay es una obligación de que abajo de 8,000 todo se tiene que pasar. Y las limitaciones ustedes verán en sus aplicaciones cuando traten de hacer un pago mayor a 8,000 en varias de las instituciones financieras, si les aparece algo como que no se permiten pagos arriba de 8,000 pesos, pero esto es una definición de cada institución financiera y hay algunas instituciones financieras que sí están permitiendo pagos mayores de 8,000 pesos a través del código. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿habrá una estrategia más fuerte del Banco de México para que personas y empresas usen CODI en esta nueva normalidad? Sí, mira, justamente, y en relación, me parece que había otra pregunta de cuántas grandes cadenas veremos o si veremos más cadenas grandes sumarse al ecosistema de CODI. Como les comentaba, tenemos 140 empresas muy interesadas en subirse. Ustedes vieron un poquito la magnitud y el tamaño de diferentes de las empresas que seleccionamos para mostrarlas en la presentación. Entonces, lo que esperamos es que en los siguientes meses empiecen a ya terminar algunos de los desarrollos de estas grandes empresas, de manera que se empiece a generalizar y ampliar el conjunto de lugares donde uno puede empezar a realizar pagos. Entonces, los casos más puntuales ahorita ya están, como vuelvo a mencionar a la Chedraui y a la Comer en orden de aparición, y ya están funcionando y la verdad es que el ecosistema funciona bastante bien. Les insto a ir cuando tengan que ir al súper, pues traten de pagar con CODI en estas dos instituciones. La verdad es que jala bien. Y lo importante es hacia adelante, vamos a ver muchas más cadenas subirse. El Banco de México va a estar un poquito más activo en términos de generar elementos publicitarios, de empezar a tratar de difundir esto de manera ya más enérgica, con más fuerza. Y para esto también pues vamos a hacer un trabajo conjunto con la Asociación de Bancos de México, con las instituciones financieras en general, de manera que podamos hacer un proceso de conocimiento del ecosistema más amplio y con todos los que estamos adentro metidos, ¿no? O sea, esto no es una cosa del Banco de México, esto es una cosa del sector financiero. Los bancos han hecho mucho trabajo para que esto funcione y la verdad es que los resultados pues se empiezan a ver, pero yo creo que en los siguientes meses empezaremos a ver cada vez más instituciones y cada vez más lugares donde se puede utilizar el ecosistema. Bueno, nos hacen otra vez la pregunta de la comisión. Ya comentaste que no tiene ninguna comisión. También te preguntan, ¿la funcionalidad de CODI afecta de alguna manera los productos que ofrecen los bancos para el cobro electrónico, el e-commerce?
Mira, o sea, al final del día es una carretera adicional. Entonces, digamos, las plataformas que existen hoy para cobrar por e-commerce es una carretera que va por el riel de tarjetas y se permite perfectamente bien. No choca en ningún momento con el CODI. El CODI es otra forma que se puede utilizar para el comercio electrónico, para cobrar con una alternativa más. Al final del día, me parece a mí, como dije en la presentación, el CODI no busca ser pues un elemento que resuelva todo. Es un granito de arena más, es una solución más. Y desde esta perspectiva es que pues, los comercios electrónicos pues, podrán tener una pasarela con 5 o 6 formas de realizar el pago, si lo quieres hacer por la forma A, B, C, D, y el CODI puede ser una de estas N formas de realizar el pago. El objetivo es que, otra vez, la gente no tenga que estarle pensando, ¿y cómo voy a liquidar? O que la gente no deje en el carrito sus cosas porque le fue complicado hacer la liquidación del pago. El tema es, démosle a la gente la posibilidad de decidir, démosle a la gente más opciones, démosle a la gente funcionalidades. Y desde esta perspectiva, lo que abre el CODI es una plataforma completa adicional. Es decir, con la plataforma de CODI no se abre una sola forma de hacer el pago en e-commerce, se abren muchas formas de hacer el pago con e-commerce y ya cada empresa y cada desarrollador y cada generador de soluciones pues puede quebrarse la cabeza y pensar cómo puede sacarle el mejor uso a la plataforma que estamos poniendo, que es una plataforma, como dije, alternativa, no busca sustituir, busca complementar, busca generar un abanico de pagos mucho más amplio para que cada quien escoja hacia dónde se quiere ir. Al final del día, si se acuerdan, la visión del Banco de México es que se realicen pagos electrónicos, no que se realicen pagos por CODI. Entonces, nuestro objetivo es fomentar, generar más opciones y abrir la gama de posibilidades sin que choquen unas cosas con otras, ¿no? La siguiente nos la hace precisamente alguien que parece ser un desarrollador y nos pregunta si existe la documentación de qué estructura debe tener el código QR o existe una API para tal propósito. Sí, para acceder a la documentación técnica, para la generación de soluciones, se tiene que pasar un proceso con el Banco de México, nada más se firma un convenio de confidencialidad respecto a la información que se está presentando y después se les puede dar acceso a toda la información técnica para que puedan generar las conexiones. Al final del día son web services, o sea, es una arquitectura basada en web services y la verdad es que es relativamente fácil el tema de la generación. No hay una API para la generación de los QRs, tenemos nada más la arquitectura específica de cómo la arquitectura, no, el protocolo de cómo se debe constituir el QR, pero para la conexión completa, pues todo se basa en web services. La siguiente, ya nos explicaste a detalle, pero si gustas profundizar, si tengo un comercio, ¿cómo puedo adherirme aquí? ¿Qué requisitos Sí, necesito? dependiendo del tamaño del comercio, o sea, al final del día todo el mundo, quien sea, se puede adherir con estos pasos sencillitos de decir, digamos, si yo es mi comercio y yo estoy participando ahí, lo único que hago es que con la aplicación de mi institución financiera me registro en el CODI, recibo este SMS, ya hago un registro inicial y después ya puedo empezar a cobrar con CODI inmediatamente. Nada más necesito mi cuenta y mi número de teléfono y mi teléfono inteligente. Ahora, si es un comercio un poquito más grande, donde por ejemplo hay empleados o hay dependientes que se quedan a cargo del negocio, lo que se puede hacer es que se pueden tener, digamos, por ejemplo, teléfonos genéricos, donde se pueden generar los mensajes de cobro. En cada teléfono se puede bajar la aplicación del Banco de México de CODI, en donde se puede cobrar únicamente. Entonces eso se puede dejar entre los empleados para que puedan realizar los cobros sin ningún problema. Y después ya comercios un poquito más grandes que tienen, por ejemplo, múltiples cajas o que tienen una necesidad de tener varias sucursales o temas de este tipo, pues se pueden ya contratar servicios de desarrolladores que permitan hacer una integración completa de toda la infraestructura que tienen los diferentes comercios. Entonces, depende del nivel de comercio, pero la respuesta básica es pues un comercio chico, mediano o grande podría agarrar un teléfono inteligente con una cuenta y podrían empezar a cobrar cualquier persona, independientemente de cuáles son sus condiciones. Con el app de su institución financiera pueden empezar a cobrar sin ningún problema. Con el app del Banco de México pueden empezar a cobrar sin ningún problema. Gracias. ¿Qué tipo o niveles de cuenta pueden usar CODI?
todos los niveles de cuenta del nivel 2 hacia arriba pueden utilizar CODI. Es decir, necesita hacer una cuenta que no sea anónima. Para los que no conocen, tenemos 4 niveles de cuentas en el sistema financiero mexicano. El nivel 2, 3 y 4 son los que se pueden utilizar en CODI porque son los que se tiene conocimiento de quién es la persona que está atrás de la cuenta. Entonces, prácticamente con cualquier cuenta que ustedes pueden abrir de manera cotidiana con alguna institución financiera, incluso las cuentas que se abren de manera remota, todas son compatibles con la utilización de CODI. Nos preguntan también sobre si tienen alguna vigencia los códigos que se generen con CODI. Son buenas preguntas. Se puede generar, hay funcionalidad que permite generar códigos QR con vigencia. Entonces, esto es un poquito un desarrollo más avanzado como para comercios medianos y grandes o para comercios por Internet, en donde sí se puede generar una vigencia. Esta vigencia puede variar desde el minuto hasta 5 o 6 días, etcétera. Entonces, pensando un poco en alguien que te quiere cobrar algún servicio, el agua, la luz, el teléfono, lo que sea, que te dice, bueno, debes 100x pesos por este semestre y tienes 5 días para pagar, se puede mandar un QR con validez de 5 días. Si tú estás en una perspectiva de comercio electrónico donde sabes que si después de 1 minuto, 2 minutos no te lo pagaron, ya no pasó, puedes ponerle una vigencia de 2 minutos. En realidad es flexible y el ecosistema sí permite esa funcionalidad de tener pues QRs o mensajes de cobro que caducan, ¿no? Porque hablamos mucho de QRs, pero en realidad el concepto importante es el mensaje cobro. Porque QR es solo una forma en la que nosotros podemos enviar el mensaje cobro a quien nos tiene que pagar. Pero, por ejemplo, el NFC, que es el Near Field Communication, que es cuando uno junta 2 teléfonos celulares, tienen las antenas, sobre todo los de Android, porque los de iOS no dejan usar estas antenas, pero básicamente los temas de aproximación es lo que se conoce como el NFC. Y esos también mandan exactamente el mismo mensaje de cobro, nada más que en lugar de tener que tomarle la foto un QR, pues se manda a través de ahí, de ese NFC, o también, por ejemplo, por internet se puede mandar el mensaje y es el mismo mensaje cobro el que se manda a través de internet. Entonces, el concepto importante es el mensaje cobro y la forma en la que transmitimos el mensaje cobro puede ser un QR, puede ser un NFC o puede ser un mensaje por internet. Gracias, ¿no? Pues facilísimo. La siguiente nos la hace un compañero de la prensa. ¿Cuál es el rol de las empresas de telecomunicaciones que están en proceso de usar CODI? Sí, mira, las empresas de telecomunicaciones tienen muchos roles, obviamente, en el funcionamiento del sistema. El más básico, pues, es la infraestructura general para que los teléfonos inteligentes puedan funcionar desde la perspectiva de datos. Recientemente, el Banco de México firmó un acuerdo con AT&T para que la utilización de datos relacionada con la utilización de la aplicación de CODI del Banco de México no consumiera los datos del usuario. Es decir, que el usuario, incluso si no tiene datos, pueda seguir utilizando la aplicación del Banco de México sin consumir sus propios datos. Y varios bancos ya han hecho este tipo de convenios con las diferentes empresas de telecomunicaciones. Lo que aparece en la presentación, las empresas de telecomunicaciones están haciendo también tareas para, digamos, poder cobrar todos los servicios que ofrecen a través o con una de las funcionalidades de CODI, ya sea una funcionalidad por envío de mensaje por internet o por QRs. Entonces, todos están desarrollando diferentes funcionalidades y ese es un poco el saborcito interesante que tiene el CODI, que es que cada quien, dependiendo de sus necesidades, puede ir modificando un poquito la forma en la que implementa la funcionalidad, de manera que pues esto sirva para muchos sabores y que podamos soportar diferentes tipos de negocio, ¿no? Entonces, las empresas de telecomunicaciones, para cerrar, es obviamente la infraestructura base y después, pues permitirán posiblemente hacer los pagos que se le tengan que hacer a estas empresas a través de la utilización de CODI. Gracias, muchas y buenas preguntas. ¿Cómo puedo saber el monto máximo que puedo pagar con mi banco? Pues digamos, hay que contactar al banco o simplemente traten de hacer si es que tienen 2 cuentas, una transferencia, y si es que tienen el saldo, una transferencia por arriba de 8,000 pesos
Pero yo creo que la respuesta, nada, la respuesta más seria es, hay que comunicarse con el banco particular, para saber esas limitaciones. Hacia adelante revisaremos si podemos tener algún esquema donde podemos nosotros publicar de manera centralizada cuáles son los límites que establece cada banco. Es una gran pregunta y la tomo como sugerencia mejor hacia adelante. Vamos a tratar de hacer eso en la página de codi.org.mx. Por el momento hay que contactar al banco o tratar de hacer una prueba. Pero bueno, ahí lo dejo. Y una última pregunta, ¿hay fecha para que se logre tener una API para la generación del QR? Mira, la generación del QR es relativamente sencilla. Hay varias librerías que permiten la generación de los QRs. La forma, lo importante no es tanto el transmitir el mensaje de cobro hacia el QR, sino la seguridad que va en el mensaje de cobro per se. Entonces, independientemente del QR, la seguridad del mensaje de cobro, esa es la que es más relevante y la que es más importante desde una perspectiva de seguridad y desde una perspectiva de desarrollo para la parte de la generación de QR. Perdón, igual le di mucha vuelta a la pregunta, igual se referían más a la API para la generación del mensaje de cobro. Y para esas pues, APIs de mensaje de cobro, como les digo, hay varios desarrolladores que ya están trabajando en hacer eso de manera privada, y desde esa perspectiva, pues yo supongo que estarán sacando soluciones específicas en el corto plazo. Si quieren ustedes hacer un desarrollo personal, o bueno, más de empresa y ofrecer este servicio, pues también se puede hacerlo a través del registro con el Banco de México, la firma de este convenio de confidencialidad y pues ya hacer un desarrollo propio. Bueno, nos siguen llegando preguntas. Nos la hace otra vez un compañero de la prensa. ¿En qué Sí, porcentaje señor. ha aumentado el uso de CODI en estos meses de emergencia sanitaria? Si Sí, podrías un poco. sí. Mira, justamente hemos estado tratando de revisar exactamente cómo fue el impacto de la contingencia sanitaria, y hoy la información que tenemos hasta hoy en día no es concluyente. Déjenme les explico por qué. La contingencia sanitaria tuvo dos grandes impactos sobre la utilización de los medios de pago electrónicos. Por un lado, fomentó que las personas que tenían que hacer transacciones, algunos de ellas, algún porcentaje de esa población, empezara a utilizar de manera más intensiva los medios de pago electrónico. Y eso es un poco como decir que pues, esta contingencia sanitaria sí fomentó el uso. Ahora, por el otro lado, tenemos una caída muy significativa en actividad económica, lo cual hace que el número de transacciones baje, no necesariamente por algún tema relacionado con el uso del medio de pago, sino simplemente porque la gente tiene menos transacciones económicas. El encontrar o el poder separar desde una perspectiva estadística esos dos efectos con la información que se tiene hasta hoy es un poquito difícil. Entonces, lo que vamos a tener que esperar es a recabar más datos para llegar a una situación donde la actividad económica se normalice un poquito, para ver si dentro de esa normalización sí hubo un impacto en la utilización, en el porcentaje de utilización del pago electrónico. Ahora, es bien importante esta pregunta, y creo que es relevante mencionarla en esta charla, que el CODI, precisamente en un esquema de contingencia sanitaria, es una opción que nos permite mantener una sana distancia, tanto desde la perspectiva, por ejemplo, de las compras a distancia, como desde la perspectiva de compras en físico. Es decir, el yo ir al súper y en lugar de entregar pues mi tarjeta o mis billetes o lo que sea, y tener un contacto físico adicional, si yo puedo nada más recibir el mensaje en mi teléfono y yo estar tocando mi teléfono nada más, se presta a generar un esquema de sana distancia, pues digamos, en la medida de lo posible. Obviamente siempre tenemos que tener cierto contacto, pero por lo menos en el momento del pago, con la utilización de CODI, se evita esa necesidad de contacto con un PIN pad de una terminal punto de venta o con billetes y monedas, con lo que sea. Entonces, sí creemos que en el contexto de la contingencia sanitaria, el CODI es una herramienta que puede ayudar. Y otra vez, como dije, los datos, pues necesitamos un poquito más de tiempo para poder identificar
si verdaderamente aumentó la proporción de utilización ante esta situación donde hay estos dos efectos que chocan uno con otro, ¿no? Una pregunta más, ¿cuál es la diferencia o en su caso ventaja de Cody versus las e-wallets de los mismos bancos u otros intermediarios financieros? Mira, o sea, hay varias ventajas que traté de explicar en un principio. Cuando estás hablando del canal de transferencias electrónicas, es decir, el canal de Cody, estás hablando de una transferencia que es sin costo, no solo para el comprador, sino también para el vendedor. Entonces, desde esta perspectiva, cuando tú como comprador llegas a la pequeña tiendita y pagas con una de las otras alternativas, pues lo que sabes es que le están cobrando a tu tendero una cierta proporción, le están cobrando a tu tendero una cierta proporción de lo que tú estás pagando con tu tendero, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. La liquidación inmediata desde la perspectiva del tendero es otra de las ventajas, donde pues en otros esquemas tardan 24, 48 horas en pagarle. Desde la perspectiva del usuario, digamos, tienes la ventaja de que tienes tú muchísima claridad de cuándo estás realizando tus pagos. Es decir, al momento de que esto es una instrucción o una transferencia electrónica enviada por ti, es como cuando tú mandas un SPAY. Nadie va a poder mandar un SPAY a nombre tuyo porque no tienen tus claves. Y sí pueden existir ciertos problemas en términos, por ejemplo, contracargos en otros medios de pago electrónicos, etcétera, que te dan ahí pues cierta tranquilidad de que hay menor probabilidad de que tengas un problema de estar buscando, de estar teniendo alguna operación indeseada a través del ecosistema de Cody, ¿no? Pero ahora, y déjenme decir otra vez, esto no es un intento de competir o de chocar contra las wallets de las instituciones financieras. De hecho, Cody se integra en varias de las wallets de las instituciones financieras y como esto, pues ofrece una ventana más, una oportunidad más de hacer las transferencias y ya cada quien decidirá a través de qué método se va, ¿no? Miguel, pues como ves, ha sido una sesión bastante interesante con muchísimas, y nos siguen llegando. Todavía tengo tiempo o porque Si ya, de quieren, hecho, ya ya, nos pasamos. podemos quedarnos 15 minutos más. De acuerdo. Si hay más preguntas, podemos quedarnos hasta 15 minutos más de este lado. Mira, pues llegó otra. Nos dicen, ¿dónde se puede consultar la información sobre el uso de CODI por entidad? Es una gran pregunta y no tenemos publicadas el uso por entidad, pero es algo que sí tenemos identificado y que podemos empezar a publicar. Me llevo eso de tarea y vemos cómo podemos hacer para publicar esto. Pues han salido de verdad muy, y esto quiere decir que mucha gente ya lo está ocupando, porque son preguntas de bastante interesantes. Eh, También hay otra que nos está llegando por acá, dice, ¿se tiene información sobre si existe demora al procesar el cobro con CODI? Sí, justamente es una muy buena pregunta, de qué es lo que pasa si de repente pues no está jalando la transacción y yo me quedo medio colgado. La regulación establece que si los bancos o las instituciones financieras receptoras de un pago con CODI no pueden realizar todo su proceso en los 7 segundos posteriores a que recibieron el pago, tienen que cancelar la operación. Es decir, el tema es aquí no dejar colgado al usuario. Si el usuario realizó un pago, al usuario se le dice o pasó tu pago o no pasó tu pago, pero siempre con una transparencia completa. Entonces, si por alguna razón llega a haber algún tema, que siempre existen temas en términos de que existe una demora o lo que sea, por parte de un banco, por parte del Banco de México, por parte de la red de telecomunicaciones, etcétera, etcétera, el usuario siempre debe tener la claridad de dónde está su pago, si pasó o si no pasó. En caso de que haya algún caso extraordinario, lo que se puede hacer es simplemente recibir o revisar el historial de las operaciones y ahí se puede verificar claramente. Todas las instituciones financieras participantes en CODI pueden ver, tienen la obligación de presentar un historial de operaciones por CODI que se actualiza de manera inmediata
y de esa manera, pues digamos, si hay algún problema en términos de las notificaciones, ellos pueden meterse a esa sección de sus aplicativos y ver si las operaciones pasaron o no. Entonces esa es una forma en la que tratamos de fomentar que existe una transparencia muy, muy completa en términos de cómo va el procesamiento del pago a lo largo de toda su vida, ¿no? Y una pregunta más, si nos puedes ampliar ahí un poquito la explicación de cómo bajar Cody ya para que de una vez se lo lleven. Sí, claro. Pues miren, simplemente si tienen un teléfono de Android, se tienen que meter al Play Store donde bajan todas las aplicaciones y ahí pueden hacer una de dos. Pueden buscar la aplicación de su institución financiera donde tengan ustedes la cuenta o pueden bajar, nada más busquen Cody, tal cual Cody, y ya les va a salir la aplicación que está desarrollada por Banco de México. Entonces, en cualquiera de estos dos casos, bajan la aplicación. En el caso de las instituciones financieras, tienen que hacer el proceso de registro que normalmente se hace con la institución financiera para poder activar la banca por internet, etcétera, etcétera. En el caso que bajen la del Banco de México, lo único que se tiene que hacer es hacer el proceso de registro que les mencioné en la presentación y ya están listos para operar con Cody. En el caso de iOS, pues la única diferencia es que en lugar del Play Store se bajan del App Store y ya tienen ustedes la posibilidad de operar con Cody inmediatamente. Una pregunta más, nos dice la parte fiscal, hay un Sí, tema, es buena. ¿cómo le explicarías a tus clientes que tienen miedo para usar Cody justo por los temas fiscales? Sí, miren, un elemento que es bien importante es que, digamos, cuando uno piensa en la perspectiva fiscal, la mayor parte de la gente tiene una perspectiva de que el fisco va a estar buscando a todo el mundo y a todos los niveles y yo creo que sí hay una diferencia significativa en términos del uso de de los pequeños usuarios. Primero, el sistema no fue diseñado para generar información para temas fiscales. Entonces, el sistema fue diseñado por el Banco de México, que es ajeno a la Secretaría de Hacienda, que tienen objetivos completamente, digamos, separados desde esta perspectiva. Eh, pero más allá de eso, digamos, el cómo le explicaría yo el tema fiscal, la verdad es que cuando tú piensas lo que le cuesta a la Secretaría de Hacienda o al fisco el estar yendo atrás de las personas, la verdad es que resulta difícil que personas con una actividad pequeña, moderada, pues sean un objetivo central de fiscalización. Obviamente todos debemos pagar nuestros impuestos, y por eso nadie debería estar preocupado, pero para aquellos que lo están, pues es una cuestión de ver los tamaños y ver si verdaderamente es un tema que puede tener una implicación directa, ¿no? Pero bueno, obvio, el objetivo es que todo el mundo pague sus impuestos todo el tiempo y que no le tengan miedo al fisco, más bien que paguen sus impuestos. Pero están separados, son dos elementos completamente separados y lo que sí quiero dejar la claridad es que el sistema no fue desarrollado con fines fiscales y el sistema está separado a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda al Banco de México nunca le ha pedido información para temas fiscales y así se mantendrá. Otra buena también. ¿Qué tanta probabilidad, ya lo explicaste un poquito, pero a ver si nos amplías más, qué tanta probabilidad hay de usurpación de identidad o de fraudes con esta plataforma? Por ejemplo, Sí. un código con el nombre de tal institución. Qué buena pregunta. Esa tal cual de qué tanto puedo yo ponerle el nombre de una, pues no sé, un gran proveedor de servicios y dejar mi cuenta en SQR, eso es imposible. Porque justamente la arquitectura que está desarrollada para ese mensaje de cobro es tal que si tú en algún momento tratas de cambiar, o sea, en primer lugar, el código está encriptado. Encriptado significa básicamente que nosotros tomamos la información y a través de unos procedimientos matemáticos lo que hace es que convierte esa información en puras letritas raras que nadie puede leer a menos que tenga una llave de descifrado. Entonces, primero se hace ese proceso de cifrado para que sea difícil de entrada generar un QR apócrifo. Ahora, ya que tienes eso, en el momento en el que vas a enviar la solicitud de cobro, se hace otro proceso donde se valida
si la información que está en ese proceso de cifrado coincide con el nombre de la persona a nombre de quien está la cuenta. Es decir, en el proceso de onboarding inicial, lo que les comentaba al principio del proceso de registro, que les comenté que les mandaban un centavito, lo que hace es que forma un vínculo que no se puede destruir entre el número de cuenta, el teléfono, bueno, varios elementos, son varios elementos, pero además está el nombre de la persona como está registrado en el banco. Es decir, para hacer un tema de usurpación de identidad, tienes que hacer la usurpación de identidad en el banco, no en la perspectiva de CODI. Entonces, no se presta el ecosistema para que haya un tema donde yo pongo mi número de cuenta y pongo el nombre de una gran empresa y empiezo a cobrar en la calle. No se presta para eso. Este ecosistema está diseñado justamente para que no haya ese tema de usurpación de identidad. Buenas. Una más. Hay un compañero también de la prensa. Hay instituciones que se han acercado al Banxico a raíz de la contingencia para usar CODI. Mira, sí, tenemos una gran variedad de instituciones financieras, y no solo instituciones financieras, también instituciones comerciales que ante la contingencia pues vieron la necesidad de decir, oye, vamos a tener otro medio de pago distinto donde se permita la sana distancia, etcétera. Pues sí ha habido acercamiento por parte de diversas instituciones financieras de cómo fomentar más el uso, de cómo subir a más participantes. Y de cómo subirse en particular algunas de estas entidades comerciales y entidades financieras. Entonces sí ha habido cierto interés y lo estamos atendiendo y se están haciendo los desarrollos por parte de los potenciales participantes para subirse al ecosistema. Mira, te las voy a juntar. ¿Cuáles han sido algunos de los problemas? Si nos puedes platicar que hayan reportado los usuarios, y cuáles son las razones por las que el código a veces no se puede escanear o sale como inválido. Sí, justamente, a ver, ahí déjenme, voy pasito a pasito. Las razones por las que a veces el código no se puede escanear, los desarrollos de las diferentes instituciones financieras, cada quien hace su propio desarrollo con base en los principios que les establecemos nosotros en Banco de México. Hay ocasiones en que algunas instituciones financieras pues pueden cometer algún errorcillo en la generación de los mensajes de cobro y, por ejemplo, poner un carácter inválido, poner un acento que no deben o un diéresis que no deben o algún tema de este tipo. Y ese tipo de bugs se van limpiando conforme pues los vamos detectando y nos los va reportando la gente. Entonces, ese es un proceso evolutivo de los desarrollos de las diferentes instituciones financieras, y el objetivo es que cada vez haya menos de estas situaciones. Generalmente se trata de temas donde no necesariamente fue creado adecuadamente el mensaje QR por alguna de las instituciones emisoras. A veces también tiene que ver con que la institución receptora al momento de leerlo no tiene bien configurado algún parámetro. Entonces, tiene que ver con detallitos ya más técnicos de si se metió algún carácter inválido o no, tanto desde la perspectiva del emisor del código como desde la perspectiva del receptor del código. Y esos son elementos que al vuelo y que conforme vamos cada vez recibiendo más y más operaciones, pues empezamos a detectar estos detalles y los vamos limpiando poco a poco de la mano con las instituciones financieras. Entonces tenemos una comunicación muy cercana. Todas las semanas estamos platicando con todas las instituciones financieras participantes, les estamos reportando pues todos los errores que se van identificando en el día a día, y es un proceso de limpieza que llevamos ya pues varios meses y que pues hemos visto mejoras significativas en términos de los diferentes pequeños errores que se pueden ir dando. En términos si se puede escanear un código inválido, pues generalmente cuando el código ya salió inválido es porque el código está mal construido. Y pues nada más es eso. Dos preguntas más y con estas cerramos. Una es, ¿cómo alguien que va a un establecimiento y por alguna razón se tarda, la persona se va del establecimiento, a lo mejor ya no paga, y después dice se carga? Hay quien cobro
el banco, el establecimiento. Sí, Bueno, justo eso. ahí es con el banco, disculpen por el ruido. Ahí es con el banco emisor del pago, porque, y les explico por qué es con ellos. Los bancos tienen la obligación de que si no se procesa el pago en los 7 segundos siguientes del envío del pago, tienen la obligación de cancelarlo. Entonces, desde esa perspectiva, si se tardaron 60 segundos en procesar el pago y después mandaron el pago, pues ya no es un pago válido y es responsabilidad de la institución financiera porque debieran de haber cancelado el pago, no dejar que se procesara. Entonces, desde esa perspectiva se tiene que contactar a la institución emisora del pago para avisar de esta situación y la institución emisora del pago es la que tiene que corregir o subsanar este problema. Es una gran pregunta y tiene que ver con estos timers de los 7 segundos. Y luego había otra de qué seguridad tenemos con Cody. Es muy buena pregunta. Y ahí es la seguridad con Cody es toda la seguridad que tiene uno con la aplicación de la institución financiera, es la base de la seguridad. Y después tenemos la seguridad adicional de que los códigos QR que estamos leyendo o que del mensaje de cobro que estamos recibiendo es completamente seguro y que no tiene un problema de suplantación de identidad. Tenemos la seguridad de que la información está encriptada, de que los mensajes de cobro son completamente seguros. Entonces, si alguien tiene un lector de códigos QR y decide leer lo que viene en el interior de un mensaje de Cody, pues va a leer puros números y cifras y letras que no tienen ningún sentido porque está completamente encriptado el ecosistema. Entonces, la perspectiva de seguridad es la que tienen los bancos para entrar a sus aplicativos, que es que pues, te revisan tus huellas, te revisan tu iris, te revisan lo que sea, porque los bancos son los responsables de manejar el dinero de la gente, de tener seguro el dinero de la gente. Y luego, en particular, en el esquema de Cody, pues tienes estos otros elementos de seguridad que te garantizan que pues, tu lana no se pierde. Un ejemplo que me gusta explicar mucho, porque luego la gente tiene esta confusión, es, pues, hey, ¿qué si me roban el celular? ¿Qué? Si te roban el celular no pasa nada porque los delincuentes estos pues no van a saberse tu contraseña, no van a saber cómo entrar a tu aplicación financiera, no van a saber cómo poderle aceptar o autenticarse con tu banco. Entonces tu lana está a salvo. A diferencia, por ejemplo, del efectivo. Si uno va en el transporte público y le roban el efectivo, pues ya hay que decirle adiós al efectivo. Si te roban el teléfono, te duele el teléfono, pero tu efectivo o la lana que tienes ahí guardada con tu institución financiera está segura porque está protegida por los esquemas de autenticación. Buenísimo. Y ahora sí, la última pregunta. ¿Se ha considerado, y también bastante buena, que el gobierno, a través de sus sistemas de transporte o pago de servicios, acepten Cody? Hay varias entidades que están interesadas en participar. En algún momento, un par de áreas del transporte público de la Ciudad de México se han acercado para tratar de identificar cómo puede ser una funcionalidad que permita la agilidad que requiere el transporte público para pagar con Cody. Entonces sí hay trabajo y sí hay avances en términos de que se puede utilizar de alguna forma. No tengo ahorita claridad de cómo estén pensando en implementarlo puntualmente, pero están haciendo el análisis y están viendo cómo poder implementar Cody. Pues Miguel, de verdad ha sido una sesión bastante interesante, ha generado mucha expectativa, Con mucho gusto. y de verdad te agradecemos, porque bueno, el día de hoy, amigos, amigas que nos acompañan en esta transmisión de Banca Explica, pues tenemos a uno de las mentes creadoras, de los artífices de esta excelente herramienta que, como vimos, pues nos va a ayudar muchísimo para que más personas, y hoy, por ejemplo, hoy ya muchos vieron que se pueden llevar esta aplicación, los pequeños grandes negocios, para que ya desde hoy empiecen a usarla, ya empiecen a cobrar, ya empiecen a hacer sus transacciones, incluso puedan mejorar sus ventas. Entonces, tiene ya el día de hoy una excelente herramienta. De repente que no tenemos cómo mandarle a alguien dinero, pues hoy ya tenemos forma de poderlo hacer muy sencilla, muy segura, muy rápido, y de verdad agradecemos muchísimo de parte de la Asociación de Bancos de México, al Banco de México, a Miguel Díaz, director general de Sistemas de Pagos,
del Banco de México por esta edición. Y bueno, amigas, amigos, ya lo saben, tenemos una cita cada jueves por aquí en el Facebook de la Asociación de Bancos de México. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias de verdad, Miguel, por toda esta excelente presentación. Con mucho gusto, un saludo a todos y abro la puerta que si hay preguntas adicionales, pues nos las puedan hacer llegar a través de Juan Luis. Saludo a todos. Gracias.